El 28 de junio de 1914, el mundo comenzaría a cambiar una vez más. Durante 4 años, las principales potencias del orbe protagonizaron lo que se conoció en su momento como la Gran Guerra. A lo largo de los siglos, estas mismas naciones ya habían tenido enfrentamientos simultáneos de alcances mundiales. El concierto europeo era algo así como un pacto de caballeros frecuentemente violado que había marcado el orden y la paz entre las potencias mundiales durante 100 años. Pues un día el concierto terminó violentamente, como si uno de los músicos hubiera aventado su instrumento. El archiduque Francisco José, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo por el joven terrorista serbio Gavrilo Princip, de tan solo 19 años. La Primera Guerra Mundial había comenzado. El Imperio Austrohúngaro dirigía sus tropas a Serbia. El Imperio Ruso ambicionaba los Balcanes. Alemania invadía Bélgica y entonces Inglaterra le declaraba la guerra. Francia parecía dispuesta a reconciliarse con su enemigo británico por primera vez en mucho tiempo. Soy Rodrigo Hidalgo y hoy seremos testigos de una transformación total. La Primera Guerra Mundial y el colapso de los imperios, desde el Oriente Medio hasta el corazón de Europa. La primera escala de este viaje es una ventana a lo que sucedía en México entre 1914 y 1918, con nuestra especialista Indra Labardini. La forma en cómo se vinculó la Primera Guerra Mundial con la Revolución Mexicana tiene que ver con los diversos intereses que las facciones revolucionarias tuvieron en el exterior para tener apoyo por parte de las grandes potencias en la búsqueda de préstamos financieros sobre todo. En este sentido, Venustiano Carranza, que era el primer jefe del ejército constitucionalista, intentó gestionar préstamos tanto con Estados Unidos como con Alemania. Y bueno, a pesar de que desde un inicio se declaró neutral, en ciertos momentos de la historia de la Revolución Mexicana, cuando intentó obtener estos préstamos, se vio presionado tanto por Estados Unidos como por Alemania en renunciar a la neutralidad y que México entrara a la guerra, la Primera Guerra Mundial, ya sea en favor de los aliados, en contra de Alemania, o a favor de Alemania en contra de los aliados. Y esto fue con mayor incidencia a partir del año de 1916. En 1916 tienen ya la intención los alemanes de iniciar una guerra submarina ilimitada, instalando bases submarinas en el Golfo de México. Esto con la intención de atacar a los buques petroleros británicos, ¿no? de Inglaterra, que venían a cargar petróleo mexicano en las costas del Golfo mexicano. Al finales de 1916, entre octubre y noviembre, inicia precisamente en ese momento la expedición punitiva, que fue una invasión militar estadounidense a cargo del general Pershing en búsqueda de Francisco Villa por su ataque a Columbus. Carranza se opone determinantemente y por lo tanto ya no le prestan los Estados Unidos ningún dinero. Entonces envía Carranza a Rafael Zubaran-Capmany a Alemania como su representante para proponerle al ministro de Relaciones Exteriores alemán, Alfred Zimmermann, una alianza. Le iban a apoyar en este plan de gestionar las estaciones submarinas alemanas en el Golfo de México, a cambio de que la propuesta era integral, no solamente era de obtener un empréstito por parte de Alemania, sino que Rafael Zubaran-Capmany le propone, el plan era que se negociara un nuevo tratado comercial entre México y Alemania, que se instaurara una fábrica armamentista de Alemania en México, que Alemania le proveyera de equipo militar a la facción de Venustiano Carranza y finalmente que se diera este préstamo que se requería para que la revolución constitucionalista fuera la que predominara por sobre el resto de facciones revolucionarias en México. En ese momento los alemanes no querían contrariar a los Estados Unidos ni generar ningún conflicto, entonces no hacen caso a esta propuesta. Zubaran-Capmany se retira, pero
unos meses más tarde, en febrero de 1917, ya teniendo presente este interés mexicano, ¿no?, en la alianza con Alemania, Zimmermann hace una contrapropuesta que es el famoso telegrama Zimmermann, en donde ya le propone a Venustiano Carranza esta alianza en contra de Estados Unidos y de los aliados. Bueno, principalmente en contra de los aliados. Estados Unidos todavía no ingresaba a la Primera Guerra Mundial. Y si a cambio de la alianza con México, es verdad, le promete que una vez que ganaran la guerra, Alemania le iba a restituir los territorios perdidos en la guerra con Estados Unidos, que fueron los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. Venustiano Carranza y su ministro de Relaciones Exteriores, Cándido Aguilar, tienen conocimiento de la propuesta y de hecho estaban considerando si se aceptaba o no, cuando se enteran que el Foreign Office británico interceptó el telegrama, lo descifró y le pasó la información a Estados Unidos. Estados Unidos se entera y bueno, fue uno de los motivos por los que Estados Unidos finalmente el 6 de abril de 1917 le declara la guerra a Alemania y entra ya la Primera Guerra Mundial. Mientras el comienzo de la Primera Guerra Mundial se involucraba en el desarrollo de la Revolución Mexicana, los habitantes de Inglaterra y de Alemania marchaban a la batalla con absoluto convencimiento. En esos países, la edad oficial de reclutamiento era a partir de los 18 años, pero las pasiones nacionalistas empujaban a los jóvenes a enrolarse aún siendo adolescentes. El otro factor que llevaba a las personas a enrolarse en las Fuerzas Armadas era la necesidad. Un soldado al menos tenía garantizada una paga, además de comida y entrenamiento. Esto sucedía más o menos de igual forma en las otras potencias en conflicto. Esta guerra fue también una guerra tecnológica y una guerra económica. El vapor, el carbón y ahora la gasolina empujaban la maquinaria de los combates y al ferrocarril. Tanques, submarinos, buques y aviones aparecen por primera vez en una pelea humana. Es también el comienzo de la guerra química y de una industria armamentística basada en el acero y la producción de grandes volúmenes. Este conflicto armado trajo un importante costo ecológico. Según algunos estudiosos, esto fue el clima propicio para un virus desconocido que cobró más muertes que las armas. La gripe española o influenza se originó precisamente en los años de la guerra. Aunque la ametralladora es un arma que se inventó en el siglo XIX, durante la Gran Guerra tuvo un papel protagónico, pues gracias a las nuevas máquinas y a las nuevas fuentes de energía, se logró una masiva producción en serie. La artillería alemana se distinguió por el uso de la MG-08 con muchas variantes experimentales a lo largo del conflicto. Era capaz de disparar 450 balas por minuto. El cloro en forma de gas entró en escena durante la batalla de Ypres, el 22 de abril de 1915. El Imperio Alemán había creado un ministerio de la guerra química para desarrollar armas letales. El ataque con gas se cobró la vida de 5.000 personas en aquella batalla, además de 15.000 personas con lesiones de por vida, como la ceguera. Por primera vez en la historia de la guerra, los buques navales se enfrentaron con el submarino, una máquina pensada precisamente para hundirlos. Existían una serie de reglas que impedían atacar barcos de carga y de pasajeros, pero el nuevo invento echó el honor por la borda. Las potencias centrales emprendieron una sangrienta campaña con los llamados U-Boot, siendo su principal objetivo la poderosa Fuerza Naval de Gran Bretaña. A partir de 1916, el avión comienza a funcionar como bombardero y tiene sucesivas versiones experimentales. Todas las naciones, a excepción del Imperio Ruso, desarrollaron modelos cada vez más sofisticados de aviones bombarderos. El alambre de púas y las trincheras fueron utilizados con eficacia durante todo el conflicto. La inmediata respuesta a estas medidas de contención de tropas fue el nacimiento del tanque de guerra, capaz de aplastar o cortar las alambradas.
Se calcula que alrededor de 60 millones de personas murieron durante la Primera Guerra Mundial entre civiles y militares. En el campo de batalla, se calcula que 8 millones de caballos, mulas y burros perdieron la vida. También las condiciones insalubres que padecían los soldados dentro y fuera de las trincheras causaron su muerte. ¿Qué consecuencias trae un entorno insalubre? La gripa española fue llamada así erróneamente porque se pensaba que en la península ibérica había tenido lugar el primer brote de la enfermedad, pero el que parece ser el primer caso se localizó en un campamento militar de Kansas, Estados Unidos. Un cocinero presentaba irritación de garganta, fiebre y dolor de cabeza, y muy probablemente no fue la primera persona en padecer esos síntomas. Esa apenas era la segunda ola de lo que hoy sabemos que fue una gripe tipo A del subtipo H1N1. Además de las relaciones genéticas entre este virus y el COVID-19, que hoy se estudian en universidades de todo el mundo, sabemos que el contexto en el que surgió aquel virus se parece al nuestro. Grandes movilidades humanas en todo el mundo en busca de trabajo, ocio, comercio y mejores condiciones de vida. Entre 1915 y 1918, las epidemias de influenza, viruela y tifo se propagaron en México, en zonas golpeadas por la contienda revolucionaria. Cadáveres sin sepultar y sus consecuencias, como las ratas, moscas y piojos, invadían todo el territorio. Se estima que en el país se perdieron 300,000 vidas y más de 7,000 en la capital. El discurso del gobierno promovía campañas de higiene y el encierro como medidas sanitarias. Jóvenes y adultos fueron las principales víctimas. Cuando inicia la Primera Guerra Mundial, los nacionalismos comienzan a emerger. Esto porque ya era un momento en el que los grandes imperios, el imperio austrohúngaro y el imperio turco-otomano, ya estaban agotados, ya estaban en plena decadencia y eran muchos los intereses de los europeos, los de Gran Bretaña y de Francia, en estos territorios que formaban todavía parte de los imperios austrohúngaro y turco-otomano. Entonces, hay que tener en cuenta que ya, por ejemplo, el emperador austrohúngaro Francisco José I ya tenía más de 60 años como emperador del imperio. Entonces, en sí mismo, ya estos territorios en pugna estaban entre dos vías, digamos, ¿no? Entre seguir permaneciendo en estos imperios, como parte de estos imperios, y por el otro, con grandes intervenciones, sobre todo comerciales y económicas, por parte del Imperio Británico y de Francia. Ese era el sentimiento general, ¿no? de estos territorios. Ya hay que considerar que, por ejemplo, América Latina se independiza a principios del siglo XIX, ¿no? México obtiene su independencia en 1821. Entonces ya había pasado un proceso de formación y conformación de estados-nación en toda América Latina. Y estos sentimientos de formación de países como estados-nación, ya independientes de imperios, ya estaba permeando alrededor del mundo, y pues estas zonas, ¿no? Como la región de los Balcanes, no se veían fuera, ¿no? de estos sentimientos nacionalistas de conformación y de soberanía popular. Ese era el contexto en general, y por eso es que se dio, además de los intereses geopolíticos que tenían estas dos naciones que mencionaba, Inglaterra y Francia. Es por eso que cuando se da el asesinato de Francisco Fernando, que era el sobrino, ¿no? de Francisco José I y era el heredero al trono, esto sucede en la región de los Balcanes, en Sarajevo. Pues precisamente se considera que fue un rebelde nacionalista, ¿no? que formaba parte de este movimiento que estaba pugnando por tener ya una identidad más nacionalista y no seguir formando parte de este gran imperio. En ese momento ya se disgregan los imperios tradicionales, como eran el austrohúngaro y el turco-otomano,
toman posesión de los mandatos y protectorados de territorios en el norte de África y en el Oriente Próximo, tanto Gran Bretaña como Francia. Y Estados Unidos pues propone la Liga de Naciones como una forma de organización entre los países para ponerse de acuerdo y evitar que volviera a suceder este contexto de guerra. No funciona, ¿no? Esta organización. Se da la Segunda Guerra Mundial, esto por diversas razones, ¿no? El Tratado de Versalles, al que someten a Alemania a finales de la Primera Guerra Mundial, es excesivamente punitivo, castigan mucho a Alemania y, bueno, por eso en Alemania renace este sentimiento de nacionalsocialismo, en donde quieren, pues, retribuir la grandeza de Alemania y pretenden tener parte de estos territorios que habían conformado a los imperios húngaro y otomano, ¿no? Entonces también fue un objetivo geopolítico, ¿no? De obtención de beneficios territoriales en otros continentes. Y finalmente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tenemos ya un nuevo orden mundial en donde ya estos imperios tradicionales en el contexto europeo ya declinan su poder, ¿no? Ya dejan de ser o de tener esta preeminencia y pasan a tener preeminencia mundial dos grandes polos, ¿no? Uno liderado por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética. Entonces, todo estos sentimientos nacionalistas y este reacomodo territorial termina por confluir en una reconfiguración mundial que está liderada y dictada por parte de las dos nuevas grandes potencias que emergen. El cinematógrafo nació con una patente fechada el 13 de febrero de 1835. Sus inventores fueron los hermanos Lumière, y desde Francia, las imágenes en movimiento iluminaron al mundo con la primera película que se rodó, Salida de los obreros de una fábrica. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, ya existía una industria cinematográfica plenamente establecida, o bien en formación. Las potencias cinematográficas eran Francia, Estados Unidos y Dinamarca, países que ya contaban con el esquema de negocios del cine, estudios y salas de proyección. En Alemania comenzaba a germinar una semilla que se expresaría con potencia política a partir de los años 30, con el nacimiento del cine sonoro. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico que fue filmado. Gracias al invento de los Lumière, ahora podemos observar más de cerca la tragedia de un conflicto de esta naturaleza. Casi enseguida de su final, los estragos de la batalla del Somme fueron filmados en un documental con escenas reales. Este filme ha sido inscrito en el registro UNESCO para la memoria del mundo. Desde entonces, el cine funcionó como un instrumento propagandístico, ya fuera para apoyar o incluso criticar el conflicto armado, para fomentar el nacionalismo o para mostrar el horror. Era una fuente de información que comenzaba a moldear a la sociedad con rostro mediático. Peter Jackson, director de la saga de El Señor de los Anillos, es autor de uno de los mejores documentales que tenemos sobre la Primera Guerra Mundial, Jamás llegarán a viejos. Cuenta la historia de una patrulla de infantería, un regimiento de bordeadores de Gales del Sur del bando de los aliados. Pero como siempre pasa con Peter Jackson, no se trata de cualquier documental. Gracias al metraje original que se rodó durante el conflicto armado y sobre todo gracias a la tecnología de la animación, Peter Jackson da vida a los muertos. Filmes y fotos son coloreados y puestos en movimiento, con efectos de sonido que nos llevan a las batallas, la vida en las trincheras, los bombardeos y las ilusiones perdidas. Mientras escuchamos las entrevistas de los sobrevivientes, vemos a los soldados en su vida cotidiana, los paisajes de la guerra y el dolor de millones de seres humanos. Los soldados viven y respiran, y parece que están con nosotros recordando el momento más doloroso de sus vidas, pero que vivirían otra vez si fuera necesario.
también vemos los tanques, los aviones, las batallas cuerpo a cuerpo y todo el drama de la guerra siempre verdadero. Otra de las películas donde vemos la tecnología al servicio de la conciencia histórica es 1917, un largometraje dirigido por Sam Mendes, que obtuvo 3 premios Oscar: efectos visuales, sonido y fotografía. La historia comienza con un largo plano secuencia que nos muestra la misión que deben cumplir 2 jóvenes soldados. Ellos deben hacer llegar un mensaje que tal vez decida el futuro de la guerra. En esta película podemos ver la enorme red de trincheras, fundamentales para el desarrollo del conflicto bélico. Hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial marcó para Estados Unidos ya el punto de arranque para asentarse por completo como una potencia regional en el hemisferio americano. Precisamente a la par de que estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había tenido ya intervenciones militares en varios países del Caribe, como fueron Haití, República Dominicana, también México, ¿no? En 1914 en el puerto de Veracruz, y posteriormente, como ya mencioné, con la expedición punitiva de 1916 a 1917, y en algunos países de Centroamérica. Entonces, una vez que se termina la Primera Guerra Mundial en 1918, ya en el continente americano se había terminado por asentar el dominio de los Estados Unidos. Ya había terminado de desplazar a todas las potencias europeas que habían tenido intereses en este continente. Ya América Latina se terminó por conformar como su zona de influencia. Cierra este ciclo de la Primera Guerra Mundial con la construcción del Canal de Panamá, que es con lo que ya Estados Unidos toma el control literal del mar Caribe, ¿no? El mar atravesando por Centroamérica, ¿no? Del Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico, y cubrir, digamos, como una esfera o un cinturón alrededor de su continente, ¿no? Llegando hasta Asia, ¿no? En las islas Guam y Filipinas. No se podría decir que es solamente uno de los motivos por los que se inician estas grandes guerras, sino que es la confluencia de varios intereses que en un momento dado específico se contraponen, ¿no? Y como último recurso para poder acceder a ese control político, militar o económico, se utiliza la guerra, ¿no? Y imponerse sobre el otro. La guerra también se libraba en las negociaciones diplomáticas, la economía compartida entre las naciones. Y uno de los elementos principales de estas economías eran las colonias, donde se producían materias primas y mano de obra barata. Más o menos ese era el escenario de Estados Unidos, país que al comienzo de las hostilidades permanecía neutral y con un mensaje pacifista. Sin embargo, las relaciones comerciales que tenía con Alemania y el resto de las naciones en conflicto colocaron a sus estrategas diplomáticos en varias disyuntivas. Luego del hundimiento de varios buques donde había pasajeros norteamericanos, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y entró al juego de violencia en 1917. El 28 de noviembre se firmaría el Tratado de Versalles. El imperio alemán desaparecía y se comprometía a entregar territorios y a pagar una millonaria indemnización a los países destruidos. Por hoy, nuestro viaje a la Primera Guerra Mundial y el fin de los imperios ha llegado a su fin. Recuerden que este espacio es para ustedes. Asómense a nuestras redes sociales y platíquenos su propia historia. Soy Rodrigo Hidalgo. Hasta pronto.